pueblos prehispánicos en los museos de la provincia de Coclé, ya que los hallazgos arqueológicos constituyen parte fundamental de su historia y porque actualmente existe un proyecto arqueológico activo. Este es el caso del Museo del Caño. Este forma parte del Parque Arqueológico El Caño, en Coclé, y este museo permite contextualizar los hallazgos exhibidos en relación con su procedencia, porque la experiencia del visitante incluye visitar el sitio arqueológico. Su actual museografía utiliza la procedencia de los hallazgos como uno de los hilos conductores de la narrativa. Por ejemplo, cada vitrina corresponde a una tumba y en ella solo se exhiben los objetos que corresponden a sus enterramientos. Los objetos exhibidos están acompañados de un mapa que ayuda al visitante a localizar estos objetos en relación a los cuerpos del enterramiento. Es decir, se ofrece un recurso visual para entender el contexto funerario. En conversación con la directora de la Fundación, pude validar que a pesar de que el Museo del Caño es el museo más visitado de la región, este necesita de la colección de Sitio Conte, que podría ser como una colección hermana, para poder ofrecer una lectura completa y más clara del pasado de la cultura arqueológica Coclé en la región. ¿Por qué? Porque el Caño y Sitio Conte, estos dos sitios arqueológicos, son sitios funerarios de la cultura arqueológica Coclé. Entonces, ¿cuál es la problemática o reto de este museo? Pues este depende de pocos fondos asignados a la Fundación del Caño y dependen de voluntarios y practicantes. Aunque en el Caño se entiende la importancia de las repatriaciones, este museo requiere, para poder realizarlas, espacios de almacenamiento, zonas de exposición más amplias y personal remunerado como gestores de colecciones para poder llevar a cabo esta tarea. Ahora pasemos al segundo caso en la provincia de Coclé, que es el Museo de Historia y Tradición Penonomeña. Este museo también se llama Museo de Penonomé y una de sus salas es una exhibición permanente sobre la arqueología de Coclé. Originalmente esta sala se llamaba Sala Sitio Conte porque en el 86 abrió al público con 150 piezas de cerámica prestada por la familia Conte. Hoy día exhiben solo una parte de estos objetos de cerámica de Sitio Conte en conjunto con otros hallazgos de sitios arqueológicos cercanos, dando al visitante una idea más o menos comprensiva de los sitios arqueológicos cercanos del área y esto pues representa para los visitantes la existencia y el trabajo de los grupos precolombinos en la zona central de Panamá. En esta sala se percibe, sin embargo, la ausencia del oro, porque no se exhibe por motivos de seguridad. Sin embargo, este museo nos demuestra que en Panamá la comunidad de Penonomé resalta el valor de la cultura arqueológica Coclé a través de las cerámicas y no a través del oro, como se hace en el extranjero. Las cerámicas, estudiadas y contextualizadas, nos ayudan a comprender la periodización y el desarrollo de esta cultura precolonial. La problemática o reto de este museo es que este es un museo estatal que está abierto a la posibilidad de recibir repatriaciones de objetos siempre y cuando estos no sean de oro, porque la infraestructura del museo no permite una exhibición segura. Aparte de eso, también requieren de autonomía financiera y personal para poder hacerlo. Ahora pasemos rápidamente a los museos de Panamá. En este caso discutiré 3 museos, que son el Museo del Canal, el Museo de Historia y el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. La realidad es diferente en los museos de Panamá porque en esta provincia la narrativa sobre los pueblos precolombinos del área central específicamente está muy ausente. Los museos de la ciudad de los que hablaremos buscan resaltar la identidad panameña y la variedad de historias que conforman este geográficamente pequeño país. Por ende, estos deberían incluir en su guión museográfico un poco de la historia precolombina de Panamá. Iniciamos con el Museo del Canal Interoceánico, que es uno de mis museos favoritos. Este es un museo que está dedicado al rescate de la historia del canal y la memoria histórica panameña. Uno de sus objetivos es exaltar la cultura del pueblo panameño. Por esta razón, al inicio de su antiguo recorrido, que ahora han renovado, había una sección que explicaba la distribución de las culturas precolombinas en Panamá y los objetos de estas culturas. Entre ellos destacaba el maniquí, que están viendo en las pantallas, que estaba vestido de un ajuar de oro falso que estaba inspirado en las culturas arqueológicas de Veraguas y representaba a una persona de alto rango. Este maniquí, imaginémoslo, podría ser fácilmente un jefe del pueblo Coclé si el museo dispusiera de tales objetos de oro en su colección, por ejemplo, de la colección de Sitio Conte para poder exponerlos. Por ende, en la antigua museografía se podría haber incorporado un ajuar de oro en caso de una repatriación. Sin embargo, también estamos por determinar cuál es la opinión de este museo sobre las repatriaciones de objetos de oro principalmente. Ahora pasemos al Museo de Historia. Este museo tiene una museografía debatible, porque al entrar al único piso de exhibición vemos que la historia de Panamá inicia con la llegada de los españoles al istmo en el siglo XVI. Esta narrativa asocia la panameñidad con la colonización y no dedica espacio a los pueblos precolombinos.
Curiosamente, encontramos una vitrina con maniquíes de algunos de los pueblos indígenas de Panamá que están junto a Urracá, un líder indígena que luchó contra los españoles. Este maniquí de Urracá lleva una réplica de un colgante zoomórfico de oro, casi que haciéndole un guiño a esta historia omitida de los pueblos precolombinos en este museo. ¿Cuál es el reto? Pues este museo debe hacer una actualización de su guión museográfico para hacer espacio a la apreciación de los pueblos precolombinos y su cultura material, porque ellos también forman parte de la historia de nuestro país. Por último, les hablo del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz. En un inicio, este museo contaba con una exhibición de objetos de oro de Sitio Conte que estaban en préstamo desde la Universidad de Pensilvania. En este museo se podía exhibir y aprender sobre la historia de diversos pueblos precolombinos en Panamá. Sin embargo, el reto de este museo es que está cerrado, y debido a esta historia tan tropezada que ha tenido las generaciones más jóvenes, incluyéndome, es decir, yo nunca lo he visto abierto, no han podido disfrutar de las colecciones adecuadamente. Sin embargo, se espera que con su reapertura podamos llenar ese vacío que existe de información en la ciudad de Panamá con respecto a las narrativas de los pueblos precoloniales del área central de nuestro país. Aquí pueden ver en la pantalla un render de cómo serían las exhibiciones en el futuro. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros pensar sobre posibles soluciones de acuerdo a lo que acabamos de ver? Al estar gran parte de la colección de Sitio Conte en museos estadounidenses, debemos tomar en cuenta que estos museos en el extranjero están pasando por un proceso de reconciliación y colaboración a través de la implementación de legislaciones como NACPRA. Por eso nos beneficia, porque algunos de estos museos han utilizado los principios de la custodia ética como marco teórico para generar mecanismos, para presentar solicitudes de repatriación internacional o para buscar posibles soluciones y aumentar el acceso de los países de origen a sus colecciones. Por ende, quiero hablar de 3 puntos. El primero de estos puntos son las repatriaciones. Con las problemáticas que vimos anteriormente, nos damos cuenta de que realmente nuestros museos en Panamá no están preparados para recibir repatriaciones. Es una verdad muy dura. Para que eventualmente nosotros podamos repatriar objetos como los de la colección de Sitio Conte, el Estado debe invertir en mejorar la infraestructura de los museos y también dotarnos de personal idóneo y la suficiente autonomía económica para invertir en la exhibición de estos objetos y los correspondientes programas educativos. Es decir, las repatriaciones involucran un planeamiento finamente coordinado entre el Estado y los museos que recibirán los objetos, porque de esta manera solo se realizarían las repatriaciones para encajetar los objetos, que no es bueno, y nunca se brindaría un acceso real a los panameños con la exhibición y el estudio de estas colecciones. En el caso de la colección de Sitio Conte, que es el caso que estamos estudiando, el fortalecer el trabajo de preservación de los museos de Coclé y de Panamá podría convertirlos en un punto de contacto entre el material arqueológico de Coclé que se repatrie y los investigadores del extranjero y los panameños. La meta que debemos tener nosotros como profesionales de los museos es poder repatriar de manera objetiva, significativa y consciente. El otro punto del que quiero hablarles es otra posible solución, que es la custodia compartida y el préstamo de largo plazo. La custodia compartida garantiza el cuidado adecuado y respetuoso de las colecciones con la participación de las comunidades de origen. Esto puede ocurrir de 2 formas que traté de representarles en estos bellos diagramas. La primera es que el museo propietario extranjero puede fomentar la participación y formación de profesionales panameños para la protección de su patrimonio a través de programas de documentación o de educación sin la necesidad de transferir la propiedad de la colección. Históricamente, los panameños han estado en desventaja y a través de este mecanismo, la voz de nosotros, los panameños, puede reflejarse en el cuidado e interpretación de la colección de Sitio Conte. La otra forma, es el punto número 2, es que el museo propietario extranjero transfiere la propiedad de la colección al Estado panameño y el Estado asigna museos tutelares en Panamá que garanticen los préstamos a largo plazo a las instituciones en el extranjero que deseen mantener estos objetos como parte de sus exposiciones y colecciones. De este modo se permite al Estado panameño cierta autonomía sobre su patrimonio cultural. ¿Por qué esto es importante? La custodia compartida es importante porque esta es una forma de permitir la autodeterminación de los países de origen sobre sus bienes culturales. A medida que las comunidades de origen puedan investigar su patrimonio de forma más abierta, estos objetos volverán a circular de forma más significativa en sus países de origen, pero también en otros países a través de exposiciones itinerantes, préstamos, con el objetivo de sacar estas colecciones del almacenamiento con mayor frecuencia. El último punto del que les quiero hablar, pero que no es menos importante, sino que es otra idea de lo que podríamos hacer, son las iniciativas digitales.
Estas toman la forma del retorno digital, que puede definirse como un medio para reconstruir las relaciones entre los museos y las comunidades de origen específicamente, mediante la transferencia de conocimientos en formas de datos digitales. Esta es más bien una propuesta para que los museos extranjeros trabajen con nosotros para poder beneficiarnos de la gran cantidad de información que existe en el extranjero sobre la colección de Sitio Conte y que está contenida en bases de datos y en otros repositorios. Por ello, hay 4 puntos que debemos tomar en cuenta, y estos 4 puntos están basados en el estudio de 2 bases de datos, que son la base del Peabody Museum de Harvard y la base del UPenn, del Museo de la Universidad de Pensilvania, que cuentan con la colección de Sitio Conte. El primer punto es que necesitamos, por ejemplo, para mejorar la presencia digital del material de Sitio Conte para beneficiar a la población panameña, es que se necesita reconciliar la información y la biografía de los objetos. Las bases de datos de Peabody y de Penn naturalmente solo utilizan simples descripciones de catálogo, pero podrían complementar la información disponible como lo hace la base de datos del Museo del Caño, del Proyecto Arqueológico del Caño. Esta base de datos, por ejemplo, proporciona descripciones más profundas de sus hallazgos relacionando los objetos a los enterramientos, pero también a artículos publicados que se han hecho sobre aquellos objetos. Y esto me lleva al segundo punto. En el extranjero las bases de datos están en inglés, y la idea sería poder aumentar el acceso a los panameños, por lo que de la manera de lo que sea posible sería bueno que estas bases de datos estuvieran en español, pero también sería interesante poder conectar toda la investigación que se ha hecho sobre Sitio Conte se me fue la onda, por investigadores de América Latina a estas bases de datos para poder incrementar este acceso. Y otro de los puntos son las imágenes. Aquí podemos ver que el Penn Museum ha empezado a digitalizar de manera 3D algunas de sus objetos, y uno de estos ha sido un objeto de Sitio Conte, que es este cuenco pedestal, que lo pueden encontrar en Sketchfab. Y por último, una idea que me parece muy interesante es que se podrían vincular bases de datos extranjeras con bases de datos panameñas. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado para mejorar estas bases en museos extranjeros debe beneficiar de una manera contundente nuestra población. En Panamá existe una ley de cultura que exige un registro nacional de museos. Este incluye el registro de las colecciones. En Panamá también tenemos una plataforma de información cultural que permite almacenar información sobre estos museos. Sería interesante que, por ejemplo, se integren los inventarios de los museos panameños y que se añada una capa complementaria integrando las bases de datos que se encuentran que hay sobre colecciones panameñas en museos en el extranjero, porque siempre es importante saber dónde está nuestro patrimonio. Como conclusión, para finalizar, a través del caso de Sitio Conte nos damos cuenta de que el mayor reto que tiene Panamá es fortalecer los museos y profesionalizarlos, para poder ejercer los derechos que tenemos de repatriaciones o simplemente para implementar alguna otra estrategia que beneficie a nuestra población en colaboración con museos extranjeros. Como les he compartido hoy, existen muchas vías potenciales de colaboración. Gracias. Gracias. Y bueno, gracias Elizabeth, gracias. Excelente exposición, tomando en cuenta que, bueno, iniciamos unos 2 minutos después, pasado el tiempo, tenemos unos 2 minutos de preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Elizabeth, por favor Elizabeth, quédate aquí. El público dice, una pregunta. Por aquí, déjame pasarte el micrófono para que pueda escuchar. Hola, gracias. Excelente presentación. ¿Existe algún tipo de registro informativo de Sitio Conte que lo podamos comparar con los estudios que han hecho en el Caño? No. Pero sí se relacionan los objetos, ¿no? Sobre Sitio Conte, la información que hay está solamente en libros, como tal, la información histórica sobre las expediciones. Por ejemplo, cuando yo hice esta investigación, yo fui a los archivos del Museo de Peabody y el Museo de la Universidad de Penn. Ellos tienen toda la información de todas las expediciones, es decir, sí se puede desarrollar una base de datos como la del Caño para Sitio Conte, porque es posible todavía trazar las tumbas de las que se sacaron cada uno de los objetos. Esas expediciones arqueológicas tienen todavía una crítica por la forma en la que se hicieron, la metodología arqueológica que utilizó. Sin embargo, existe todavía mucha información histórica en la que para poder consultarla tienes que viajar a Estados Unidos para entender el contexto histórico de la colección.
Y los objetos como tal están todos catalogados en las bases de datos de los museos de los que forman parte como colección. Yo les presenté solamente 2 casos, que son los museos que extrajeron los objetos, que son el Peabody y el University Museum de UPenn, pero la colección de Sitio Conte está en otros museos, como el Museo de Denver Art Museum en Colorado, está en el Cleveland Art Museum, está en el Museo Metropolitano. Esta colección se repartió luego de que se llevó a Estados Unidos, se repartió a otros museos, pero es posible trazar dónde están los objetos. Solamente que toma mucho esfuerzo y bastante trabajo, pero sí es posible. Y rápidamente, una última, rapidísimo. Y la mitad que se quedó en Panamá, la mitad de los Contes, lo que no querías que te preguntaran. Rápidamente, la mitad que está en Panamá es muy interesante porque parte de la colección de Sitio Conte está en el museo de la parte de cerámica y, si no me equivoco, de piedra, pero creo que la mayoría de cerámica está en el Museo de Tradición e Historia Penonomeña, Museo de Penonomé. Muchas partes muy posiblemente están en el Museo del Reina Torres de Arauz, no sé, pero la familia Conte es una cosa que como que es un conflicto, porque a pesar de que ellos promovieron las excavaciones y lucraron de estas excavaciones, ellos conservan parte de esta colección como colección privada. Y lo que me han comentado algunos compañeros que viven en el área, que son de Penonomé, me han dicho que ellos tienen un museo privado, pequeño, sobre la colección de Sitio Conte. Y ellos a lo largo de la historia se ve en el archivo que ellos han prestado esta colección reiteradas veces para exhibirla dentro de Panamá, porque para ellos era un orgullo de familia poder presentar lo que se había extraído de sus tierras. Sin embargo, no está en exhibición en ningún museo, nada más en el Museo de Penonomé. Y solamente son las piezas arqueológicas de cerámica. Desconozco si el Museo Reina Torres de Arauz tiene, posiblemente sí tiene, pero es un misterio más allá de eso. Gracias. Nuevamente un aplauso para Elizabeth. Gracias.